Estados Unidos no entra en pánico por una declaración. Entra en pánico cuando descubre que una pieza que creía subordinada empieza a moverse con estrategia propia. Y en este momento, esa pieza se llama México. Más exactamente, se llama Claudia Sheinbaum. Mientras la oposición intenta convertir cada rumor en incendio, cada filtración en amenaza y cada dato incompleto en prueba de desastre nacional, Sheinbaum toma una decisión que cambia el tamaño de la partida: no responder solo desde Palacio Nacional, sino desde América Latina. No quedarse atrapada en el ruido interno. No permitir que sus adversarios definan el terreno. Su movimiento es más grande: colocar a México junto a Brasil y Colombia, frente a un escenario donde Donald Trump vuelve a presionar con frontera, aranceles, jueces, migración y soberanía. Ahí está el punto caliente. La reunión con Lula da Silva y Gustavo Petro no es una foto protocolaria, es una señal geopolítica. México está diciendo que no quiere negociar como país aislado. Está diciendo que la relación con Washington ya no puede construirse desde la obediencia automática. Y está diciendo algo todavía más incómodo para sus adversarios: si México logra articular un eje regional con Brasil y Colombia, la presión de Estados Unidos ya no cae sobre un solo gobierno, sino sobre un bloque con peso político, energético y diplomático. Por eso la reacción fue tan rápida. Aparecieron versiones sobre supuestas advertencias de la administración Trump. Se habló de jueces independientes, inversionistas nerviosos, influencia china y riesgos para la reforma judicial. Todo llegó mezclado, amplificado y empujado hacia la misma conclusión emocional: México estaría al borde de un choque con Estados Unidos. Pero esa es precisamente la batalla que Sheinbaum parece haber anticipado. Sus opositores quieren instalar miedo. Ella intenta instalar soberanía. Sus críticos quieren presentar su gobierno como improvisado. Ella busca presentarlo como un gobierno con lectura internacional. Sus adversarios quieren reducirla a una presidenta presionada por Washington. Ella intenta elevarse como una líder regional que entiende que el poder no se defiende solo con discursos, sino con alianzas. Y ese cambio de escala es decisivo. Porque cuando Sheinbaum mueve la discusión del escándalo local al tablero continental, obliga a todos los actores a recolocarse. La oposición ya no solo enfrenta a una presidenta, enfrenta una estrategia, y Washington ya no observa únicamente a México. Observa la posibilidad de una América Latina menos fragmentada. Ese es el verdadero inicio del conflicto. La ofensiva contra Claudia Sheinbaum no comenzó cuando apareció la alianza con Brasil y Colombia. En realidad, comenzó mucho antes. Desde el momento en que ciertos sectores políticos entendieron que la nueva presidenta no iba a gobernar como una figura decorativa ni como una administradora temporal del proyecto de López Obrador. Lo que muchos en Washington, en la derecha mexicana e incluso dentro de grupos empresariales esperaban era una presidenta técnica, prudente y limitada al manejo interno. Pero en apenas sus primeros movimientos internacionales, Sheinbaum empezó a mostrar otra cosa: intención de construir poder. Y eso cambia completamente el escenario, porque el tablero actual no es solamente mexicano, es continental. Donald Trump vuelve a ocupar espacio político en Estados Unidos hablando de fronteras, comercio y control migratorio. Las tensiones comerciales vuelven a crecer. La disputa energética se intensifica. Y en medio de ese contexto, Sheinbaum decide acelerar conversaciones con Lula da Silva y Gustavo Petro, dos presidentes que también han tenido choques directos con sectores conservadores y con intereses estadounidenses. La señal fue leída inmediatamente. Para la oposición mexicana, el riesgo no era solo diplomático. El verdadero peligro era político. Si Sheinbaum logra consolidar una imagen internacional fuerte durante el primer año de gobierno, entonces deja de depender únicamente de la narrativa doméstica. Y un presidente que gana legitimidad regional se vuelve mucho más difícil de aislar internamente. Por eso los ataques comenzaron a multiplicarse de forma simultánea. Primero apareció la supuesta presión de Trump sobre la reforma judicial mexicana.
Voces cercanas a sectores conservadores difundieron versiones donde Estados Unidos estaría preocupado por la elección popular de jueces. Se habló de amenazas a inversionistas, se insinuó intervención china, se intentó construir la sensación de que México estaba entrando en una zona peligrosa para los mercados internacionales. Pero el problema para esa narrativa es que nunca aparecieron pruebas sólidas. No hubo documentos oficiales contundentes. No hubo posicionamientos formales con el tono alarmista que empezó a circular en redes. Lo que sí existía eran tensiones diplomáticas normales entre países con intereses distintos. Sin embargo, esas tensiones fueron transformadas en una herramienta política interna. Y Sheinbaum entendió el objetivo detrás de la operación. El miedo económico sigue siendo el arma más poderosa de la oposición mexicana. Porque cuando no pueden derrotar políticamente un proyecto popular, intentan instalar la idea de caos financiero. Ya ocurrió en otros sexenios. Ya ocurrió en reformas anteriores. Y vuelve a repetirse ahora con la reforma judicial y la política internacional. Pero mientras el debate mediático explotaba, Sheinbaum seguía moviendo fichas en otro nivel. La conversación con Brasil no gira únicamente alrededor de diplomacia simbólica. Brasil representa capacidad industrial, peso económico y liderazgo regional. Colombia, por su parte, representa una conexión estratégica en temas energéticos, migratorios y de integración latinoamericana. Si esos tres gobiernos coordinan posiciones, México deja de actuar solo frente a Washington. Y ahí aparece la dimensión que realmente incomoda. Durante décadas, la relación regional funcionó bajo fragmentación. Cada país negociaba individualmente con Estados Unidos. Cada gobierno enfrentaba presiones por separado. Eso debilitaba cualquier posibilidad de autonomía latinoamericana. Sheinbaum parece estar intentando otra lógica: construir margen de maniobra mediante alianzas políticas. No significa romper con Estados Unidos. Significa negociar desde otra posición. Y precisamente por eso las críticas aumentaron tan rápido, porque si la presidenta logra consolidar esa imagen de liderazgo regional al mismo tiempo que mantiene altos niveles de aprobación interna, entonces la oposición entra en una zona extremadamente complicada hacia 2030. Ya no estarían enfrentando solo a Morena como maquinaria electoral. Estarían enfrentando una figura presidencial con legitimidad nacional e influencia continental. Ese escenario explica por qué los ataques empezaron a concentrarse en varios frentes al mismo tiempo: jueces, inversiones, energía, encuestas, Pemex y supuestas divisiones internas. No eran temas separados, eran piezas de presión política. Y mientras esa presión aumentaba dentro de México, Sheinbaum parecía apostar a algo mucho más ambicioso: transformar un conflicto doméstico en una oportunidad para redefinir el lugar de México dentro del mapa latinoamericano. La pregunta era si tendría tiempo suficiente para consolidar esa jugada antes de que sus adversarios lograran desgastar la narrativa. Porque el siguiente choque ya estaba en camino. El problema para Claudia Sheinbaum es que mientras intentaba proyectar fortaleza internacional, una crisis interna explotó en el peor momento posible: el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Y ahí la oposición encontró el punto exacto donde podía golpear. Porque Pemex no es solamente una empresa estatal. Pemex es símbolo político, es soberanía, es nacionalismo económico. Es uno de los pilares emocionales del discurso de la transformación. Entonces, cuando apareció petróleo contaminando zonas marítimas y comenzaron a circular versiones contradictorias, el ataque dejó de ser técnico y se volvió político. Primero se habló de un barco privado, después aparecieron dudas, y finalmente Pemex tuvo que admitir que el derrame provenía de una fuga en una tubería de 36 pulgadas en la plataforma Acal B. Eso cambió completamente la narrativa. La presidenta había repetido inicialmente información que después no resistió el escrutinio público. Y aunque la oposición aprovechó el momento para acusarla de encubrimiento, el verdadero problema parecía estar dentro de la propia estructura gubernamental. Alguien entregó información incorrecta. Alguien permitió que Sheinbaum saliera públicamente con una versión incompleta mientras internamente ya existían señales distintas. La situación era delicada.
porque no se trataba solo de un accidente ambiental, se trataba de autoridad presidencial. Si la presidenta parecía mal informada en un tema tan sensible, la oposición podía instalar la idea de descontrol interno. Pero ahí apareció una de las diferencias estratégicas más importantes del nuevo gobierno. En lugar de proteger funcionarios, Sheinbaum reaccionó rápido. Ordenó investigaciones. Se removieron altos responsables relacionados con seguridad industrial, control marino y atención a derrames. Y el mensaje político fue inmediato: nadie tenía protección automática dentro del aparato estatal. Eso frenó parcialmente el daño, porque la narrativa dejó de centrarse únicamente en el derrame y empezó a girar hacia otra idea. Sheinbaum estaba dispuesta a castigar errores incluso dentro de su propio gobierno. Para sus seguidores, eso fortalecía la imagen de control. Para sus adversarios, en cambio, habría otra línea de ataque si había corrupción, negligencia o desinformación dentro de Pemex. Entonces el discurso de eficiencia gubernamental quedaba bajo presión. Y justo en medio de esa tormenta apareció otro frente. Enrique de la Madrid lanzó declaraciones afirmando que México tenía reservas energéticas para apenas unos días y que cualquier interrupción del suministro estadounidense podría paralizar al país. El mensaje era claro: México dependería demasiado de Estados Unidos para sostener su estabilidad energética. La afirmación contenía parte de verdad. México sí mantiene una dependencia importante del gas natural estadounidense, pero políticamente, el momento de la declaración no parecía casual, porque conectaba perfectamente con la narrativa que ya venía creciendo. México estaría debilitándose mientras Sheinbaum distraía atención con alianzas internacionales. La oposición intentaba construir una imagen muy específica: una presidenta enfocada en geopolítica mientras el país enfrentaba vulnerabilidades internas, pero Sheinbaum volvió a responder desplazando el eje de la discusión. En lugar de negar completamente la dependencia energética, su gobierno insistió en otro argumento. Precisamente por esa fragilidad heredada, se estaban impulsando inversiones en soberanía energética, refinación e infraestructura. Es decir, la administración intentó convertir una debilidad histórica en justificación para acelerar cambios estructurales. Y ahí el conflicto escaló todavía más, porque el debate dejó de ser sobre un derrame o sobre reservas temporales. El verdadero choque pasó a ser ideológico. Dos visiones distintas del país comenzaron a enfrentarse directamente. Una defendía mayor apertura y dependencia del mercado internacional. La otra insistía en fortalecer capacidad estatal y autonomía estratégica. Mientras tanto, los ataques mediáticos seguían acumulándose. Encuestas dudosas, rumores de fracturas internas, alertas económicas, versiones sobre fuga de inversiones. Todo aparecía al mismo tiempo. Y para muchos dentro del oficialismo, aquello ya no parecía coincidencia. Parecía una operación coordinada para debilitar la imagen presidencial justo cuando Sheinbaum intentaba consolidarse como figura regional. Pero el siguiente movimiento revelaría algo todavía más importante: la presidenta no solo estaba reaccionando a la crisis, estaba utilizando la presión para redefinir el equilibrio político dentro de su propio gobierno. La presión sobre Claudia Sheinbaum empezó a revelar algo que pocos habían calculado al inicio de su gobierno. Detrás de la imagen de científica técnica había una operadora política mucho más fría de lo que imaginaban sus adversarios. Porque mientras la oposición concentraba ataques sobre Pemex, la reforma judicial y la relación con Estados Unidos, Sheinbaum comenzó a reorganizar silenciosamente el equilibrio interno del poder. Y eso es exactamente lo que vuelve peligrosa la situación para sus críticos. Muchos pensaban que la presidenta gobernaría únicamente bajo la sombra política de López Obrador, que administraría continuidad, que evitaría confrontaciones grandes. Pero las decisiones de las últimas semanas muestran otra cosa. Sheinbaum está intentando construir autoridad propia, incluso dentro de la estructura que heredó. El caso Pemex fue una señal clarísima. En gobiernos anteriores, un derrame de esa magnitud probablemente habría terminado cubierto por burocracia, investigaciones lentas y funcionarios protegidos políticamente. Sheinbaum hizo lo contrario. Sacó funcionarios, ordenó investigaciones inmediatas,
permitió que el costo político cayera sobre responsables operativos antes de que la crisis creciera más. Eso no fue solamente administración de daños, fue disciplina interna. Y dentro de Morena, muchos entendieron el mensaje rápidamente. La presidenta no quiere un gobierno donde los errores se escondan esperando protección política. Quiere control, quiere información precisa, quiere evitar que cualquier sector interno termine debilitando su capacidad de maniobra frente a la oposición o frente a Washington. Porque Sheinbaum parece haber identificado el verdadero riesgo de este momento histórico. El problema no es únicamente Donald Trump. El problema es llegar debilitada al choque con Trump. Por eso la construcción del bloque con Brasil y Colombia tiene una lógica mucho más profunda de lo que aparenta. No se trata solo de diplomacia regional. Se trata de aumentar capacidad de negociación antes de que la presión estadounidense escale todavía más. Y la Casa Blanca observa cuidadosamente. Aunque muchas versiones difundidas por sectores opositores exageran amenazas inmediatas, sí existe preocupación en ciertos círculos estadounidenses sobre el nuevo tono mexicano. Durante años, Washington operó bajo una dinámica relativamente predecible con México: cooperación económica fuerte, coordinación migratoria y dependencia energética mutua. Pero Sheinbaum está intentando introducir otro elemento: autonomía política regional. Eso modifica cálculos, porque un México alineado estratégicamente con Brasil y Colombia puede empezar a coordinar posiciones sobre energía, comercio, transición ecológica, infraestructura y recursos naturales. Y aunque esa alianza todavía está lejos de convertirse en un bloque formal sólido, la señal política ya existe. México quiere ampliar margen de independencia. Ahí aparece el verdadero choque ideológico. La oposición insiste en que esa estrategia genera incertidumbre. Argumentan que los inversionistas buscan estabilidad, no confrontación regional. Señalan riesgos para los mercados. Hablan de fuga de capitales. Intentan construir la percepción de que Sheinbaum estaría priorizando narrativa política sobre pragmatismo económico. Pero la presidenta responde desde otro ángulo. Su gobierno insiste en que la estabilidad tampoco puede depender eternamente de subordinación externa. Y ahí entra nuevamente el tema energético. Cada vez que la oposición habla de dependencia del gas estadounidense, el oficialismo responde que precisamente por eso deben fortalecerse Pemex, la CFE y la infraestructura nacional. Es una batalla por el relato del futuro. México debe integrarse todavía más al modelo económico dependiente de Estados Unidos, o debe usar el peso regional latinoamericano para negociar desde una posición más autónoma. Sheinbaum intenta instalar la segunda idea. Y mientras esa disputa crece, aparece otro elemento decisivo: la popularidad presidencial. Claudio X. González y otros sectores opositores comenzaron a impulsar narrativas sobre supuestas caídas abruptas en aprobación. La intención era clara. Si la presidenta aparecía debilitada políticamente mientras enfrentaba tensiones internacionales y crisis energéticas, entonces la percepción de fragilidad podía acelerarse. Pero las encuestas más sólidas seguían mostrando números extremadamente altos para un inicio de sexenio. Eso generó frustración en la oposición, porque el desgaste mediático no estaba produciendo el colapso esperado. A pesar de los ataques simultáneos, Sheinbaum seguía manteniendo respaldo amplio, y eso obligó a sus adversarios a intensificar todavía más la ofensiva narrativa. Rumores sobre divisiones en Morena, versiones sobre empresarios preocupados, alertas económicas permanentes, todo circulando al mismo tiempo. Sin embargo, la respuesta empresarial terminó complicando parcialmente esa estrategia. Reuniones con líderes del sector privado para contener inflación y mantener precios básicos enviaron otra señal pública. Los principales actores económicos no estaban actuando como si México estuviera entrando en pánico financiero. Y ese detalle importa mucho, porque una cosa es la narrativa política. Otra muy distinta es el comportamiento real de las élites económicas. Sheinbaum entendió que mientras lograra evitar fracturas graves entre estabilidad macroeconómica y legitimidad popular,
tendría espacio suficiente para seguir ampliando su proyecto regional. Pero el problema para todos los actores es que el conflicto apenas está entrando en una fase mucho más delicada. Porque si México continúa avanzando hacia un liderazgo latinoamericano más visible, entonces la disputa ya no será solamente electoral, será una disputa sobre el modelo de país que dominará la próxima década. Lo que Claudia Sheinbaum está construyendo ya no puede analizarse únicamente como política interna mexicana. Ese es precisamente el cambio más importante de las últimas semanas. La discusión dejó de girar solo alrededor de Morena, de la oposición o de las mañaneras. Ahora la discusión empieza a tocar algo mucho más grande, el lugar que México quiere ocupar en el nuevo equilibrio internacional. Y ahí es donde la presión aumenta. Porque mientras Donald Trump vuelve a endurecer discursos sobre migración, aranceles y soberanía fronteriza, Sheinbaum intenta mover a México hacia otro tipo de posicionamiento global. No uno basado únicamente en dependencia comercial con Estados Unidos, sino en capacidad regional compartida. Por eso el acercamiento con Brasil y Colombia genera tanta tensión. Brasil representa peso industrial, recursos estratégicos y liderazgo sudamericano. Colombia representa conexión geopolítica clave entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y México representa cercanía directa con la economía estadounidense. Si esos tres gobiernos coordinan intereses, incluso parcialmente, el equilibrio regional cambia. Tal vez no de inmediato, pero sí cambia la dirección futura. Y Washington lo entiende perfectamente. Durante décadas, Estados Unidos operó bajo una ventaja estructural. América Latina permanecía fragmentada, cada país negociaba por separado, cada gobierno enfrentaba presiones individuales. Eso reducía enormemente la posibilidad de construir autonomía regional duradera. Sheinbaum parece intentar algo distinto. No romper relaciones con Estados Unidos. No lanzar confrontaciones abiertas, sino crear suficiente peso político regional para negociar desde una posición menos vulnerable. Y eso altera muchas expectativas, porque sectores conservadores mexicanos apostaban a que el nuevo gobierno enfrentaría rápidamente desgaste económico, fracturas internas y pérdida de apoyo popular. Pero los números de aprobación continúan altos. La inflación permanece relativamente controlada comparada con otros periodos históricos. El salario mínimo mantiene crecimiento, y los empresarios más importantes del país no han reaccionado como si estuvieran huyendo del proyecto gubernamental. Eso cambia cálculos políticos hacia 2030. La oposición necesita que Sheinbaum aparezca frágil antes de que consolide el liderazgo regional. Por eso los ataques ocurren de forma simultánea. Reforma judicial, Pemex, energía, encuestas, Morena, inversiones. Todo se mezcla dentro de una misma narrativa de crisis constante. Pero hay otro elemento que vuelve especialmente compleja esta batalla. La presidenta no parece gobernar desde improvisación emocional. Y eso dificulta golpearla. Incluso sus adversarios reconocen algo incómodo. Sheinbaum rara vez responde con impulsividad. Tiende a moverse con datos, control de tiempos y cálculo político. Esa imagen de presidenta técnica, que inicialmente parecía una debilidad frente a figuras más agresivas, hoy empieza a convertirse en ventaja estratégica. Porque mientras la oposición acelera discursos alarmistas, ella proyecta estabilidad. Mientras otros hablan de colapso inmediato, ella insiste en planes de largo plazo. Y en política, la percepción de control puede ser tan importante como el control mismo. Sin embargo, el riesgo sigue siendo enorme. La dependencia energética mexicana continúa siendo real. Las tensiones comerciales con Estados Unidos podrían escalar rápidamente si Trump endurece posiciones. La reforma judicial todavía genera incertidumbre en sectores financieros. Y dentro de Morena existen grupos con intereses distintos que podrían competir por influencia conforme avance el sexenio. Nada está garantizado. Sheinbaum no enfrenta un tablero sencillo. Pero precisamente por eso sus movimientos recientes llaman tanto la atención. En lugar de encerrarse defensivamente, intenta expandir el campo político.
Intenta convertir vulnerabilidad en negociación regional. Intenta usar la presión externa como argumento para fortalecer soberanía energética y autonomía diplomática. Eso explica por qué el conflicto actual provoca tanta intensidad mediática. Porque detrás de cada ataque existe un temor mucho más profundo que el proyecto de Sheinbaum logre consolidarse antes de desgastarse. Y si eso ocurre, las consecuencias políticas podrían durar mucho más allá de este sexenio. Porque un México conectado estratégicamente con América Latina cambia no solo la relación con Washington, también cambia la conversación interna mexicana, cambia las expectativas económicas, cambia el discurso de soberanía, cambia el equilibrio electoral futuro. Por eso la batalla ya no es únicamente sobre una reforma o un derrame petrolero. La batalla real es sobre quién definirá la próxima etapa histórica de México. Y justamente ahí es donde Claudia Sheinbaum está intentando jugar su movimiento más ambicioso. El problema es que el desenlace todavía está abierto, y el siguiente paso podría redefinir toda la región. Estamos entrando en un momento que puede redefinir la relación entre México, América Latina y Estados Unidos durante la próxima década, y Claudia Sheinbaum parece haber entendido algo que muchos todavía no terminan de procesar en política internacional. Sobrevivir ya no es suficiente. Hay que construir posición. Por eso su estrategia no gira únicamente alrededor de responder a ataques internos, gira alrededor de aumentar el peso político de México antes de que las tensiones globales se vuelvan todavía más agresivas. Mientras Trump vuelve a hablar el lenguaje de presión, fronteras y condicionamientos, Sheinbaum intenta levantar otro lenguaje: cooperación regional, soberanía energética y capacidad de negociación latinoamericana. Ahí está el núcleo del conflicto, porque para sus adversarios, esa visión representa un riesgo enorme. Si México fortalece vínculos estratégicos con Brasil y Colombia, si logra mantener estabilidad económica relativa y si la presidenta conserva niveles altos de aprobación, entonces el escenario político hacia 2030 cambia completamente. La oposición ya no estaría enfrentando solo un gobierno popular, estaría enfrentando un proyecto regional con narrativa histórica. Y por eso la ofensiva mediática se intensifica. Más rumores, más alertas, más encuestas dudosas, más intentos por instalar miedo económico. La lógica es clara: desgastar la percepción de estabilidad antes de que el proyecto gane mayor profundidad internacional. Pero hasta ahora, Sheinbaum ha respondido moviendo el conflicto hacia otro terreno. Cada vez que intentan reducirla a una presidenta bajo presión, ella intenta proyectarse como una líder capaz de negociar de tú a tú en un tablero mucho más amplio. Cada vez que la oposición habla de fragilidad, ella responde hablando de soberanía. Cada vez que intentan encerrarla en la crisis inmediata, ella vuelve a colocar la discusión sobre el futuro estratégico de México, y eso cambia completamente la narrativa. Porque ya no estamos viendo solamente una pelea partidista. Estamos viendo una disputa sobre qué tipo de país quiere ser México en los próximos años. Uno subordinado al miedo político y económico, o uno que intente ampliar su margen de autonomía dentro de un mundo cada vez más dividido. Esa es la verdadera dimensión del momento actual. Y quizás por eso el nerviosismo no está únicamente en ciertos sectores de la oposición mexicana. También empieza a sentirse en quienes descubren que México ya no quiere comportarse como el socio silencioso de otras épocas. La gran pregunta es si Claudia Sheinbaum logrará consolidar esa visión antes de que la presión interna y externa alcance su punto máximo. Porque si lo consigue, no solo cambiará su presidencia, podría cambiar el equilibrio político de toda América Latina. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente se está moviendo detrás de la guerra mediática, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿crees que la alianza entre México, Brasil y Colombia puede transformar el equilibrio regional o la presión de Washington terminará frenando ese proyecto?